Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a Pedagogía Cósmica, un espacio que le invita a descubrir la experiencia espiritual sin intermediarios. Entre los documentos que componen el libro de Urantia, existe uno que habla sobre la función básica del Hijo Eterno Paradisiaco. Este documento fue realizado por un consejero divino y deseo destacar algunos aspectos muy interesantes sobre la fuerza de gravedad. Pues bien, para todos nosotros es perfectamente normal la fuerza de gravedad terrestre. Desde pequeños la experimentamos. Por ejemplo, al tropezar, caemos hacia abajo y no hacia arriba. Sabemos que en nuestro sistema solar existe un equilibrio gracias a las fuerzas gravitatorias. El primer elemento de la tríada es la materia, la realidad fenomenológica que observamos y observan los científicos. La fuerza de gravedad pertenece a este dominio, al dominio material. Pero, ¿se ha preguntado usted si existen otras fuerzas gravitatorias que en lugar de ejercer atracción a las cosas materiales, ejercen una atracción a las ideas? Pues de acuerdo a mi experiencia muy personal, y lo subrayo muy personal, desde mi adolescencia comencé a percatarme que verdaderamente existe una fuerza de gravedad que nos jala hacia conceptos morales. Yo lo empecé a percibir desde muy joven. Este fenómeno lo he venido observando y reflexionando. E incluso una vez que somos conscientes de esto, se puede perfeccionar. Así como el cirquero hace malabares y aprende a controlar las fuerzas gravitatorias, se pueden hacer ejercicios circenses con las fuerzas gravitacionales de las ideas. Cuando comencé a leer el libro de Urantia y leí por primera vez algunos párrafos que hablan sobre la existencia de estas fuerzas, me quedé sorprendido, con lo cual pude confirmar que este libro era verosímil, que tenía algo más. Según el libro azul, existe una fuerza de gravedad espiritual cuyo centro es la isla nuclear de luz. Al existir ese centro de donde emana esta fuerza, significa que hay un control. Así como podemos calcular la fuerza gravitacional material y pronosticar matemáticamente la velocidad de un objeto que cae, de igual manera la fuerza de gravedad espiritual es supermatemáticamente pronosticable, predecible y por lo tanto puede ser controlable. Pero, desde luego, estas fuerzas gravitatorias espirituales funcionan independientemente del tiempo y del espacio. Es decir, la poderosa fuerza de gravedad material y espacio-temporal no afectan el desempeño de las transmisiones espirituales. Y esta capacidad, según el libro de Urantia, se debe a la absolutez del Hijo Eterno. Entonces, así como la energía organizada de la materia física, es decir, elementos cuantitativos, como pueden ser, los planetas o cualquier objeto material, las piedras, los cometas, los átomos, todo lo que compone el mundo material, obedecen a la fuerza de la gravedad. De la misma manera, la sustancia espiritual responde cualitativamente a la gravedad del espíritu. ¿Qué significa esto? Pues nada más y nada menos que los valores espirituales son tan reales como una roca. Igualmente pueden viajar y reaccionar o hacer reaccionar otras energías universales. Las cosas materiales y las espirituales obedecen a leyes, pero ambas, por supuesto, se hallan en diferentes niveles de la realidad. Así como existen leyes constantes en la energía, en el espacio
y la materia que nuestros científicos han ido, digamos, que han ido estudiando, que han ido delimitando a través de fórmulas, como esta famosa fórmula de Albert Einstein, que dice, a ver si me acuerdo, a ver si no me equivoco, que energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Según yo recuerdo esta, si me equivoqué, por ahí corríjanme, pero creo que así va la fórmula. Pero cualquier fórmula, solamente puse ese ejemplo. Pues de la misma forma, existe una fidelidad a leyes espirituales cuando en el universo se proyecta el contenido de los valores espirituales. Cuando usted manipula la materia, voy a poner un ejemplo, cuando un joyero liga metales, ligar es, digamos, fundir, unir, como el cobre con el oro, que es muy común en la joyería, obtiene un resultado matemáticamente explicable. Los átomos de la materia se manipulan y esos cambios producen otras formas materiales con cualidades que pueden explicarse científicamente. Existe una uniformidad en la materia, ya que obedece a leyes válidas en el espacio-tiempo reconocible por el ser humano. De igual manera, cuando usted o yo actuamos de acuerdo a valores espirituales, por ejemplo, cuando actuamos de manera honesta o cuando logramos discernir un valor, de la misma forma esa acción provoca una reacción o fluctuación en el universo de leyes espirituales. Es por eso que cuando Andón y Fonta tomaron su primera decisión moral, de inmediato, como una poderosa vibración de onda espiritual no material, esa decisión moral de Andón y Fonta se conectó con los circuitos cualitativos espirituales de gravedad y, como consecuencia, se decretó el nacimiento de la vida humana en el planeta Tierra. Todo esto, por supuesto, es a la luz de Durante. A mí no me tiene por qué creer, no es cuestión de fe. Esto es lo que dice ese libro y ya uno sabrá si investiga más o lo cree o no lo cree o lo tira a la basura o lo entierra a 100 kilómetros, como me dijo uno por ahí un seguidor que lo iba a enterrar 1000 kilómetros para que ninguna generación subsiguiente lo encontrara. Me dio mucha risa, pero bueno, lo digo con respeto. Y fíjese que ocurre algo curioso y muy interesante. Esta fuerza de gravedad espiritual se manifiesta en todos los seres de origen espiritual o dotados de una realidad espiritual, como nosotros los seres humanos, como usted, como yo, como sus familiares. ¿Qué significa esto? Significa que según el grado de discernimiento de los valores espirituales de un ser humano, se verá atraído hacia seres humanos con la misma intensidad o cualidad de esos valores. Esto tiene que ver con uno de mis vídeos pasados que se titula Los estratos oscuros del entendimiento. Si no lo ha visto, pues ojalá pueda revisarlo. No sé si le ha pasado que de pronto se siente atraído hacia alguien porque percibe o siente una fuerza de características morales que lo conduce a seguir a esa persona. La sabiduría de ciertos sabios es un polo energético no material que atrae a aquellas almas sedientas que de pronto se hallan perdidas en el árido desierto de la vida. De la misma manera que el paraíso ubicado en el centro de toda la creación ejerce un control absoluto sobre las fuerzas gravitatorias materiales, de igual forma la gravedad espiritual que ejerce el Hijo Eterno es absoluta. Según el Libro Azul, existen poderosos cataclismos ideológicos que pueden afectar los circuitos espirituales de los universos locales, tal como ocurrió en Urantia con la rebelión de Lucifer. Pero esta energía negativa jamás podrá afectar la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Quiero subrayar que el espíritu del Hijo Eterno reacciona a impulsos cualitativos de cualquier ser en el universo dotado de fuerza espiritual.
Repito, como usted y como yo, nosotros somos seres espirituales. Todas nuestras acciones, ya sean positivas o negativas, le corresponde una vibración reconocible, una vibración medible, cuantificable, y por lo tanto le corresponde una reacción pronosticable del Hijo Eterno. Al ser la atracción gravitacional espiritual una fuerza universalmente existente, explica el por qué el bien siempre triunfará sobre el mal. Hay que tener paciencia. Por eso la ansiedad, la impaciencia son venenos para el espíritu. Ya que el mal de las criaturas evolutivas es una realidad local y material. La mente mortal inicia la carrera en medio de un mundo demasiado denso. Nuestra mente, en un inicio, depende de mecanismos materiales y las fuerzas de gravedad física influyen fuertemente en nosotros. Pero conforme evolucionamos y avanzamos en la carrera hacia la divinidad, nuestras mentes, se alejan progresivamente de las fuerzas materiales para ser literalmente succionadas hacia el paraíso por los circuitos de gravedad espiritual. Estas fuerzas no son hipotéticas, son reales. Tan reales son que, según el libro azul, cuando oramos de manera sincera y de acuerdo a los principios altruistas y de servicio de la genuina oración, entonces, al orar se crea una sustancia moral de valor espiritual que es compatible o susceptible de montarse en los circuitos o canales gravitacionales espirituales. Será como mandar una señal electrocósmica desde la conciencia humana hasta la conciencia divina. Entonces, esta señal espiritizada llegará a todas las personalidades divinas y cada una tomará aquella parte de la súplica que le corresponde y se encargará de ella. Es decir, procederá o procesará, o la canalizará esa oración hacia donde tenga que hacerse. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Son de los grandes misterios que hay y que por supuesto el libro azul no nos menciona. Tal vez algunas corrientes filosóficas lo toquen, no lo sé. Si nuestros deseos son verdaderamente de un elevado contenido espiritual, una vez que se genera, no habrá nada que pueda evitar su veloz transmisión. En la oración no son importantes las palabras, sino el pensamiento motivante, la intención de amor que subyace en el sujeto, lo que hará que se activen las fuerzas gravitacionales espirituales. Bien, ya para finalizar, deseo enfatizar que existe una diferencia muy importante entre la gravedad material y la espiritual. La gravedad material nos atrae hacia el centro de la Tierra. Es decir, si nos lanzamos desde un edificio, no hay manera de detenernos. Claro, a menos que traigamos un paracaídas, pero bueno, esas son cosas, artificiales. Si nos lanzamos tal como somos de un edificio, no podemos arrepentirnos una vez ya estando en el aire. No podremos hacer nada más que caer y caer. La fuerza de gravedad no depende de nosotros. El peso que sentimos de nuestros cuerpos o de los objetos es por esa fuerza gravitatoria. Pero la fuerza de gravedad espiritual, a pesar de que se halla de manera permanente, sus circuitos cósmicos se hallan ahí, siempre, pero depende de nuestra decisión actuar acorde a los máximos valores espirituales. El peso de los objetos o de nuestro propio cuerpo no puede evitar la fuerza de gravedad. No podemos dejar de pesar, pero
montar nuestras vidas, nuestras decisiones y acciones al circuito espiritual sí depende de un deseo y una capacidad personal. Exige tomar la decisión. El libre albedrío participa. No lo olvide, tenemos libre albedrío. Podemos decidir no montarnos en el ferrocarril que va directo a las realidades espirituales. Tenemos la posibilidad de rechazar a Dios. Cuando obramos con maldad, es como lanzar una piedra al vacío. Sin duda caerá en la tierra y perecerá. Pero cuando tomamos una decisión moral con fines de servicio y la realizamos, ésta se introducirá en los circuitos espirituales y se proyectará hasta los confines de los superuniversos. La primera nos hunde en la finitud. La segunda nos vuelve eternos. Cada quien decide qué ruta tomar. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.